En los tranquilos suburbios de Glendale, Arizona, la casa en Blossom Creek Drive destacaba por su perfección casi obsesiva. El césped siempre bien cortado, las flores alineadas por colores, y una pequeña hamaca colgando en el porche delantero daban la impresión de una vida de revista. Allí vivían Randall Hayward y su esposa, May. Él era contratista de construcción, conocido en el vecindario por su trabajo minucioso y su trato amable. Ella, maestra de primaria en la escuela del distrito, era querida por alumnos y colegas por su paciencia y dulzura. A los ojos de todos, eran una pareja sólida, estable, casi ejemplar. Durante años, May y Randall fueron anfitriones de barbacoas los fines de semana. Decoraban la casa con esmero en cada festividad y publicaban regularmente fotos familiares en redes sociales. Cumpleaños, paseos al campo, cenas con amigos. Sin embargo, en la primavera de 2023 algo cambió, y aunque al principio fue sutil, quienes los conocían bien lo empezaron a notar. Randall comenzó a llegar tarde a casa con frecuencia, alegando proyectos urgentes o reuniones de último minuto. May, por su parte, se volvió más reservada. Esquivaba preguntas sobre Randall o el trabajo y sonreía con una incomodidad apenas disimulada. Los signos de distanciamiento se hicieron más evidentes cuando las publicaciones en redes sociales cesaron por completo. Ninguna imagen nueva, ningún comentario sobre el aniversario que solían celebrar públicamente. Algunos vecinos comentaron que May empezó a cerrar la puerta con llave incluso de día, algo que antes nunca hacía. La risa que solía escucharse desde el interior de la casa fue reemplazada por largos silencios. Y entonces, Belinda Ross empezó a aparecer con frecuencia. Belinda era la mejor amiga de May desde la universidad. Solía visitarla de vez en cuando, especialmente cuando Randall estaba fuera por trabajo. Pero en esas semanas, su presencia se volvió casi diaria. Llegaba con herramientas, planos, incluso con almuerzos, diciendo que ayudaba con unas reparaciones. A los vecinos les pareció raro que ahora estuviera siempre allí, justo cuando May se ausentaba. Más aún cuando una tarde cualquiera, Randall salió con varias maletas y no regresó. En los días siguientes, los rumores no tardaron en circular. Randall y Belinda estaban juntos. Algunos aseguraban haberlos visto en una cafetería, otros en una tienda de muebles. May dejó de verse por completo. Cuando alguien tocaba a su puerta, nadie respondía. Su coche seguía estacionado frente a la casa, cubierto de polvo. Nadie, ni siquiera su familia cercana, había tenido contacto directo con ella. Al principio, pensaron que se había ido para aclarar la mente. Pero pasaron los días, luego las semanas, y la inquietud se volvió persistente. 21 días después de que Randall se marchara, May desapareció oficialmente. No hubo despedidas, ni historias, ni maletas. Simplemente dejó de estar. Nadie podía precisar el momento exacto en que se esfumó. Solo entonces, detrás de las fachadas perfectas, comenzó a gestarse una historia de engaños. Y mientras los vecinos seguían cortando el césped y sacando la basura como siempre, en una casa que antes parecía feliz, empezaba a nacer una mentira cuidadosamente construida. Después de abandonar el domicilio en Blossom Creek Drive, Randall Hayward se instaló en el apartamento de Belinda Ross, ubicado en un discreto edificio del complejo residencial Maple Park, a apenas 20 minutos del que hasta entonces había sido su hogar conyugal. La convivencia no fue una sorpresa para los residentes del barrio, ni para los compañeros de trabajo de Randall. Los rumores sobre su cercanía con Belinda ya llevaban tiempo circulando. A ojos de terceros, el movimiento parecía una transición predecible, casi lógica. Sin embargo, lo que ocurría tras las puertas cerradas de la vivienda de Belinda tenía un matiz más calculado que emocional. En esos días, ambos se dedicaron a reorganizar no solo sus rutinas, sino sus proyecciones de futuro. El tema principal de sus conversaciones
giraba en torno al reparto de bienes, la venta del inmueble donde vivía May y la posibilidad de comenzar una vida limpia y sin vínculos con el pasado. Belinda sostenía ante conocidos que May necesitaba alejarse para descansar y que estaba planeando un viaje largo para visitar a su hermana en Florida. Aquella versión fue repetida con convicción, aunque no todos la creyeron. Al mismo tiempo, May dejó de asistir a la escuela primaria donde trabajaba. La directora, Linda Prescott, le envió un mensaje de preocupación, y en respuesta recibió un correo electrónico extraño, redactado sin saludo ni despedida, con una sola frase: «Tomo licencia personal». La ausencia de signos de puntuación y la frialdad del tono contrastaban con la manera habitual de comunicarse de May, algo que llamó la atención de quienes la conocían bien. A pesar de lo que decía el mensaje, el auto de May permanecía aparcado frente a la casa. Nadie la vio empacar maletas ni salir por la puerta principal. El correo se acumulaba en el buzón sin recoger. Las luces del interior permanecían apagadas durante días enteros, y las cortinas no se abrían ni siquiera por las mañanas. El aspecto de la vivienda empezó a cambiar. Si antes todo parecía perfectamente cuidado, ahora la maleza crecía sin control en el jardín, y una capa de polvo comenzaba a cubrir las ventanas. Belinda continuaba justificando la ausencia de May cada vez que alguien preguntaba. Decía que estaba bien, que necesitaba desconectarse, que volvería pronto. Sin embargo, su actitud se tornó más evasiva con el paso de los días. Evitaba conversaciones largas y no respondía a llamadas de personas cercanas a May. Mientras tanto, Randall publicó un aviso de venta de muebles en una plataforma en línea. Incluía fotos del comedor, del dormitorio principal y de varios electrodomésticos. Dijo que estaban renovando la decoración, aunque aún no habían puesto el inmueble en venta. Algunos vecinos recordaron que durante las últimas semanas, Randall había mostrado un comportamiento más reservado, como si evitara llamar la atención. Todo lo relacionado con May parecía desvanecerse gradualmente. Sus pertenencias empezaron a desaparecer de la casa. Sus redes sociales quedaron inactivas y su nombre dejó de ser mencionado. Sin embargo, nadie tenía una confirmación real de su paradero. Lo que parecía una simple reestructuración de una vida conyugal, en realidad, escondía un proceso deliberado de eliminación de rastros. El 12 de julio, Randall Hayward regresó por primera vez en semanas al número 418 de Blossom Creek Drive. Lo hizo temprano en la mañana, acompañado de 2 trabajadores contratados por él mismo. Su objetivo declarado era remodelar completamente el patio trasero. La orden fue clara: desmantelar la vieja terraza de madera, retirar los macizos de flores, nivelar el terreno y comenzar desde cero con una nueva estructura, más sólida y elevada, con bases de concreto y tablones gruesos de roble tratado. A pesar del calor sofocante típico del verano en Arizona, los trabajos comenzaron sin pausa. El proyecto llamó la atención de los vecinos por su escala desproporcionada. En lugar de una simple reparación o mejora estética, Randall impulsaba una transformación completa del espacio. La terraza anterior, aunque algo envejecida, todavía era funcional y había sido diseñada por May apenas 3 años atrás, como parte de su afición por la jardinería. Aquel rincón del jardín, lleno de plantas nativas y pequeños senderos de piedra, había sido para ella un refugio personal. Ahora todo desaparecía bajo la presión de excavadoras y martillos. Randall supervisaba cada fase del trabajo con un nivel de intensidad inusual. Llegaba antes del amanecer, en ocasiones solo, y se marchaba entrada la noche. Evitaba conversaciones largas con los trabajadores. Mantenía su teléfono siempre en silencio y tomaba notas en una libreta que no compartía con nadie. Su comportamiento, aunque aparentemente profesional, parecía cargado de una urgencia contenida. No había señales de improvisación en lo que hacía. Cada paso estaba medido, cada decisión parecía tomada con anticipación. Belinda Ross comenzó a aparecer en la casa con regularidad. Llevaba café, bolsas con comida y sobres manila que entregaba directamente a Randall.
A menudo se la veía revisando documentos y dibujos junto a él, intercambiando señas, tomando fotografías de los avances. Su presencia no era decorativa. Participaba activamente, cuestionaba decisiones, corregía medidas, incluso se detenía a observar el terreno cuando los obreros se retiraban. Aunque mantenía un perfil bajo, era evidente que estaba involucrada en más que un simple interés por el diseño. A pesar del aparente progreso en la construcción, la casa en sí misma se volvía cada vez más vacía. Randall había comenzado a empacar pertenencias que no se correspondían con su estilo de vida actual. Álbumes de fotos, ropa femenina, libros escolares, artículos personales de May. Muchos de estos objetos eran colocados en cajas sin etiquetas que luego desaparecían del garaje. Otros eran dejados junto al contenedor de basura, mezclados con escombros de la obra. Con cada jornada, el hogar se transformaba no solo físicamente, sino simbólicamente, en otra cosa. Un espacio neutral, sin identidad clara, sin huellas visibles de la mujer que lo había habitado. Mientras la estructura de la nueva terraza comenzaba a levantarse, nadie preguntaba directamente por May. Su ausencia parecía haberse normalizado, como si la comunidad hubiera aceptado la versión ofrecida por Belinda sin buscar más allá. Pero bajo la tierra removida y los cimientos frescos, ya se ocultaba un secreto que el concreto aún no lograba sellar por completo. Durante la tercera semana de julio, los trabajos en el patio trasero de Blossom Creek Drive se intensificaron. La antigua terraza ya había sido completamente retirada, y los macizos florales que antes delineaban el jardín habían desaparecido sin dejar rastro. En su lugar, el terreno fue excavado con profundidad, nivelado con maquinaria pesada y cubierto con una primera capa de cemento. La operación parecía excesiva para una simple remodelación residencial, pero nadie formulaba preguntas directas. Randall mantenía su actitud meticulosa, anotando detalles, revisando medidas y vigilando de cerca cada mezcla de concreto que llegaba en camiones al amanecer. El 8 de julio, la estructura de la nueva terraza comenzó a elevarse sobre pilares de hormigón. Las vigas de madera fueron aseguradas con tornillos industriales, y los tablones, de más de 5 centímetros de grosor, se colocaban con una precisión casi obsesiva. Randall insistía en que todo debía quedar perfectamente sellado, sin espacios visibles entre las tablas. La presión por avanzar era palpable. Ese mismo día, un grupo de vecinos notó que la casa continuaba sin señales de vida en su interior. Las ventanas seguían cerradas, la correspondencia se acumulaba, y el auto de May seguía sin moverse. En la noche del 20 de julio, Dolores Ames, vecina de la casa colindante, salió a regar su jardín trasero como hacía cada verano. Al acercarse al límite de su propiedad, percibió un ambiente inusualmente denso. Comenzó a emanar desde el terreno de los Hayward. Al principio pensó en un derrame de fertilizantes o basura orgánica acumulada, pero el hedor era más persistente, más denso. Al día siguiente, al encontrarse con Randall en la entrada, mencionó el asunto con cautela. Él, sin titubear, atribuyó el olor a los fertilizantes usados en la nivelación del suelo. La respuesta fue rápida, pero no del todo convincente. En los días siguientes, el olor se intensificó. El 22 de julio, una tormenta de verano azotó el área. La lluvia, aunque breve, fue intensa y provocó pequeñas inundaciones en patios mal drenados. Al amanecer del día siguiente, el terreno bajo la recién colocada terraza mostró signos de inestabilidad. Se formaron charcos en los extremos, y algunas tablas comenzaron a arquearse levemente. Randall suspendió temporalmente el trabajo y pidió a los obreros que reforzaran la base. No dio explicaciones. Belinda Ross, que había reducido sus visitas, volvió esa mañana, y su actitud fue notoriamente distinta. Observó los hundimientos con gesto rígido, revisó los planos por segunda vez, y se mantuvo alejada de los trabajadores, limitándose a supervisar en silencio desde una distancia prudente. El ambiente en la propiedad cambió.
El bullicio propio de una obra fue reemplazado por una tensión creciente. La acumulación de correspondencia en el buzón ya resultaba innegable. Nadie respondía a las llamadas dirigidas a May y las persianas interiores seguían bajadas. Sin embargo, lo que más desconcertaba a quienes vivían cerca no era la ausencia prolongada de su antigua vecina, sino el aire denso, casi físico, que parecía emanar del suelo húmedo. Mientras se reforzaban los cimientos, algo debajo de ellos ya comenzaba a ceder. El 4 de julio, durante una jornada de trabajo marcada por un sol inclemente, uno de los obreros contratados por Randall Hayward notó una anomalía en la base de concreto recientemente vertida. Luis Martínez, encargado de nivelar los bordes de la estructura, detectó un hundimiento irregular en uno de los pilares periféricos. Al intentar corregirlo, comenzó a remover parte del material suelto alrededor. A pocos centímetros de profundidad, su pala golpeó algo inesperadamente rígido, cubierto por una capa plástica ennegrecida. Luis creyó, en un principio, que se trataba de un resto de obra mal desechado, tal vez un envoltorio de herramientas viejas o algún aislante mal ubicado. Al tirar con fuerza, notó una resistencia extraña, como si lo que estuviese dentro no fuese del todo flexible. Ante la duda, decidió no continuar y comunicó el hallazgo a Randall. Este llegó al lugar en apenas 15 minutos. Después de escuchar el relato, le pidió a Luis que dejara todo como estaba, asegurando que se trataba de un desecho de obras anteriores que él mismo se encargaría de revisar más tarde. Su tono fue seco, y aunque no levantó la voz, impuso un cierre definitivo a la conversación. Luis, incómodo, recogió sus herramientas y abandonó el lugar poco después. No regresó al día siguiente. Esa misma tarde, en la plataforma vecinal Nextdoor, apareció un mensaje anónimo. El autor se identificó únicamente como residente preocupado y describió un olor insoportable y actividades extrañas en el patio de los Hayward. La publicación recibió comentarios casi inmediatos de otros usuarios, algunos de los cuales confirmaron haber notado lo mismo. Una segunda queja fue subida al portal al día siguiente, esta vez mencionando movimientos inusuales durante la noche y el hecho de que la casa parecía abandonada, pero con presencia intermitente de personas desconocidas. Con estos antecedentes, el 25 de julio, la policía local inició un trámite para solicitar una orden judicial de registro del inmueble. El documento fue autorizado en menos de 24 horas. Al mediodía del 26 de julio, agentes forenses y efectivos uniformados ingresaron al patio trasero acompañados por un equipo especializado en excavaciones urbanas. El trabajo fue meticuloso y evitó el uso de maquinaria pesada. Bajo la sección recientemente sellada de la nueva terraza, se localizó un espacio donde el concreto estaba más delgado. Al perforarlo, emergió un envoltorio hecho con sábanas y bolsas de plástico, atado con cuerda sintética. Dentro se encontraron restos humanos que evidenciaban un largo periodo de desaparición. A su lado, objetos personales, un llavero con iniciales bordadas, fragmentos de una cartera, documentos parcialmente deteriorados por la humedad. Los primeros análisis permitieron confirmar que se trataba de una mujer. La identificación fue inmediata: May Hayward. El descubrimiento desató una rápida movilización mediática. Lo que hasta entonces había sido interpretado como una desaparición silenciosa, adquirió un nuevo rostro. La palabra vacaciones dejó de ser una excusa ambigua, y la casa perfecta reveló su secreto más oscuro. Tras el hallazgo del cuerpo en el patio trasero de Blossom Creek Drive, la policía detuvo a Randall Hayward para un primer interrogatorio. Durante las primeras horas, él sostuvo con firmeza que May se había marchado voluntariamente semanas antes. Mostró a los investigadores un mensaje de texto supuestamente enviado desde su número personal el 6 de julio. El mensaje decía escuetamente: «No llames, me fui». A pesar de que su contenido sugería una decisión definitiva, los especialistas en análisis forense lingüístico detectaron irregularidades evidentes.
El estilo no coincidía con la forma habitual de escribir de May, conocida por su precisión gramatical, el uso constante de puntuación y la cortesía en la comunicación escrita. Aquel mensaje carecía de todo ello. Presentaba un tono abrupto y fue enviado desde una ubicación muy próxima al apartamento de Belinda Ross. La investigación avanzó hacia la reconstrucción digital de los movimientos de May tras su última presencia confirmada. El acceso a los datos de geolocalización del teléfono de la víctima reveló que, durante las 48 horas posteriores al supuesto mensaje, el dispositivo nunca salió del área donde vivía Belinda. Esta información contrastaba directamente con la versión entregada por Randall y fortalecía la hipótesis de que alguien más utilizó el aparato para simular una despedida que nunca ocurrió. De forma paralela, se revisaron cámaras de vigilancia de establecimientos comerciales cercanos. Una de ellas, situada en un negocio de mejoras para el hogar, captó a Belinda Ross comprando varios artículos: cinta adhesiva industrial, bolsas plásticas de gran capacidad y productos de limpieza con compuestos fuertes. La fecha de la transacción coincidía con la desaparición de May. Los objetos adquiridos eran compatibles con los materiales encontrados en la escena forense bajo la terraza. El análisis de los residuos de la obra entregó más pistas. Entre los desechos mezclados con restos de tierra y madera, se recuperaron fragmentos de tela idénticos a las sábanas que envolvían el cuerpo, así como trozos de cuerda del mismo tipo que la utilizada para sujetar el envoltorio. Los peritos concluyeron que los restos fueron eliminados con un nivel de descuido inusual en comparación con el aparente control que se había intentado ejercer sobre el resto del entorno. Este contraste sugería una pérdida de control o improvisación en algún momento clave del encubrimiento. A pesar de los elementos reunidos, aún no había una cronología exacta del momento en que May había fallecido, ni pruebas materiales que indicaran cómo ocurrió. Las declaraciones de Randall se mantenían en un punto de ambigüedad. Negaba toda participación en un hecho violento, pero no ocultaba haber contribuido a ocultar el cuerpo. Belinda, por su parte, evitaba cualquier declaración formal. Hasta entonces, no había indicios directos que la vincularan físicamente al lugar del crimen en el momento exacto de la muerte. Fue entonces cuando la atención de los investigadores se centró en un tercer nombre que había permanecido en segundo plano: Ceria Ross, hermanastra por parte de padre de Belinda. Su vínculo con los implicados, hasta entonces marginal, comenzaba a adquirir otro peso dentro del rompecabezas. El 3 de agosto, como parte de la ampliación de la investigación, la policía ejecutó una orden de registro en la vivienda de Ceria Ross, hermanastra paterna de Belinda, ubicada en un barrio residencial del norte de Glendale. Aunque hasta ese momento su nombre apenas había aparecido en los informes, ciertas inconsistencias en los testimonios previos y una serie de coincidencias logísticas la colocaron en el centro de atención. Durante el registro, en un armario de almacenamiento anexo al dormitorio principal, los agentes encontraron una caja plástica con ropa manchada, en apariencia olvidada. Las pruebas de laboratorio confirmaron la presencia de material biológico compatible con el perfil genético de May Hayward. El hallazgo más revelador surgió del análisis forense de restos subungueales, recolectados durante la autopsia. En una de las uñas de la víctima se identificó un perfil de ADN femenino, no perteneciente ni a May ni a Belinda. La comparación en la base de datos estatal arrojó un resultado positivo. Correspondía a Ceria. La coincidencia generó un giro en la línea investigativa. A partir de ese momento, los fiscales autorizaron la revisión de registros de tránsito y videovigilancia relacionados con el entorno de Blossom Creek Drive. Una cámara ubicada en la entrada principal del vecindario registró, la madrugada del 7 de julio a las 2:43, el ingreso de un vehículo marca Honda Civic de color negro, registrado a nombre de Belinda Ross. Sin embargo, la silueta al volante no coincidía con su complexión física. El análisis posterior determinó que quien conducía era una mujer más robusta, con rasgos similares a los de Ceria. Ese mismo vehículo fue identificado horas más tarde, saliendo de una tienda de construcción abierta las 24 horas.
Las cámaras del establecimiento captaron claramente a Seria, adquiriendo bolsas de lona, guantes industriales y cinta de embalar. Confrontada con estas pruebas, Seria Ross fue citada para declarar de forma oficial. En su testimonio inicial mostró resistencia, pero finalmente admitió su participación. Aseguró que había estado presente en la residencia de May la noche del 6 de julio y que fue testigo de un altercado entre Belinda y la víctima. Según sus palabras, May intentó abandonar la casa tras un enfrentamiento verbal. Durante el forcejeo que siguió, se habría producido una caída fatal. Seria alegó que no fue un acto premeditado, sino el resultado de un impulso descontrolado. Añadió que, tras el suceso, Belinda le suplicó que colaborara en ocultar lo ocurrido, afirmando que de no hacerlo sus vidas y las de sus seres cercanos quedarían arruinadas. La confesión de Seria cambió el enfoque del caso. Hasta entonces, se sospechaba de un crimen solitario o de una desaparición encubierta. Ahora surgía un nuevo escenario. La muerte de May, como consecuencia de una secuencia de decisiones precipitadas, encubiertas por miedo y una lealtad mal entendida. Las autoridades comenzaron a reelaborar la cronología y los móviles. La implicación directa de Seria marcó un punto sin retorno. Cada actor involucrado comprendía que los márgenes para protegerse mutuamente se reducían. La verdad, aún incompleta, ya no podía ser contenida. El 4 de agosto, menos de 24 horas después de la declaración oficial de Seria Ross, la policía ejecutó los arrestos formales. Randall Hayward fue detenido sin resistencia mientras supervisaba una obra residencial en las afueras de Phoenix. Los agentes lo esposaron en el lugar. Ante la mirada silenciosa de los trabajadores, mantuvo una expresión impasible y no pronunció palabra. Más tarde ese mismo día, Belinda Ross fue aprehendida en su apartamento de Maple Park. Se encontraba sola y su reacción fue fría. No negó los hechos ni intentó huir, pero tampoco mostró signos visibles de nerviosismo. La detención se llevó a cabo en un ambiente contenido, sin incidentes. Durante los días siguientes, la investigación se centró en consolidar las pruebas recolectadas y establecer la responsabilidad penal de cada implicado. Se examinaron mensajes de texto, correos electrónicos, registros de llamadas y transacciones bancarias. Entre las comunicaciones encontradas, los investigadores hallaron mensajes borrados parcialmente, donde Belinda insistía en terminar con todo antes del fin de semana y advertía sobre no dejar cabos sueltos. Aunque no contenían menciones explícitas al crimen, su tono revelaba una voluntad clara de controlar el desarrollo de los acontecimientos. También fueron incorporadas al expediente las imágenes de las cámaras de seguridad, recibos de compra y los resultados del análisis forense. La pieza más reveladora, sin embargo, fueron las declaraciones ampliadas de Seria Ross. Ante la posibilidad de una condena severa, optó por colaborar con la fiscalía. Relató con detalle cómo, después del enfrentamiento entre Belinda y May, Randall fue llamado para hacerse cargo de la situación. Según su versión, él no presenció la muerte, pero ayudó a encubrirla. Llegó a la casa pocas horas después del suceso, y fue él quien propuso ocultar el cuerpo bajo una futura construcción. La intención, afirmó Seria, no era desaparecer a May sin más, sino ganar tiempo para presentar su desaparición como un alejamiento voluntario. Belinda temía un escándalo que arruinara su reputación, y Randall se mostraba más preocupado por las posibles repercusiones económicas. La fiscalía concluyó que los tres implicados actuaron en conjunto, no por una motivación violenta explícita, sino por una mezcla de pánico, deseo de control y temor a perder su posición social. No se encontró evidencia de que existiera un plan previo de asesinato, pero sí una serie de decisiones consecutivas dirigidas a encubrir una muerte inesperada. Las acciones posteriores, desde el traslado del cuerpo hasta la planificación de la remodelación, fueron racionalizadas como actos de necesidad, aunque reflejaban una intención calculada de borrar todo rastro de la víctima. La figura de May quedó desdibujada en medio de las estrategias de defensa.
Para su familia, lo más doloroso no fue el crimen en sí, sino la forma en que su vida fue reducida a una cadena de movimientos logísticos. El juicio aún no había comenzado, pero los implicados ya enfrentaban la condena de la opinión pública. Para muchos, la justicia era solo una parte del proceso. La verdad, aunque incompleta, ya había alterado todo. El juicio se abrió oficialmente de diciembre de 2023 en la Corte Superior del Condado de Maricopa. A lo largo de 6 semanas, el tribunal escuchó los testimonios de 47 testigos, entre ellos vecinos, peritos, empleados de tiendas, técnicos forenses y colegas de trabajo de los acusados. La fiscalía presentó un esquema detallado que reconstruía los hechos desde la desaparición de May Hayward hasta la recuperación de su cuerpo. Según la acusación, May había descubierto la relación entre su esposo y Belinda, y tras intentar confrontarlos, fue silenciada. La muerte no fue planificada, pero su ocultación, sí. Esa fue la línea central del caso. Randall Hayward, en su declaración, negó haber estado presente en el momento del fallecimiento. Reconoció, sin embargo, haber participado en el traslado del cuerpo y en la preparación del encubrimiento. Alegó que actuó bajo presión, convencido de que si no ayudaba, perdería su trabajo, su casa y cualquier posibilidad de rehacer su vida. Su defensa intentó mostrarlo como una figura pasiva, atrapada entre dos voluntades más dominantes. Belinda Ross, en contraste, negó cualquier implicación directa. Declaró que fue Seria quien tomó decisiones sin su conocimiento y negó haber dado instrucciones sobre cómo proceder. Su estrategia fue desviar la responsabilidad hacia su hermanastra, insistiendo en que jamás quiso hacer daño a May. Los peritajes psicológicos ofrecieron una dimensión más compleja. Belinda fue descrita como una personalidad controladora, con rasgos de manipulación emocional acentuada. Los informes señalaban que ejercía una influencia considerable sobre los demás, especialmente sobre Randall. Seria Ross, por su parte, fue calificada como emocionalmente dependiente y vulnerable ante figuras de autoridad cercanas. Durante su testimonio final, reiteró que actuó motivada por el miedo y la confusión, sin entender del todo el alcance de sus actos. Admitió que, aunque no había querido provocar una muerte, había aceptado la narrativa impuesta para no perder el vínculo con su única familia cercana. La deliberación del jurado duró 4 días. El 18 de enero de 2024 se anunciaron las sentencias. Seria Ross fue condenada a 12 años de prisión por encubrimiento agravado y obstrucción de la justicia. Randall Hayward recibió 20 años de cárcel por complicidad en la destrucción de pruebas y encubrimiento de homicidio, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15. Belinda Ross fue hallada culpable de homicidio involuntario, manipulación de testigos y planificación del encubrimiento. Su sentencia fue de 30 años de prisión, sin derecho a libertad anticipada durante los primeros 25. Durante el cierre del juicio, el juez subrayó que este caso no giraba en torno a una explosión de violencia, sino a una cadena de decisiones cobardes, tomadas con frialdad. No hubo heroísmo ni redención. Solo personas que, enfrentadas a una verdad incómoda, optaron por negarla hasta que fue demasiado tarde. Para la familia de May, la sentencia no reparó la pérdida, pero ofreció un marco de cierre. La historia que comenzó en una casa ordenada terminó con una certeza. Las apariencias no solo engañan, también pueden esconder verdades imposibles de enterrar para siempre. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia.
Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.